Presenta este programa Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana, con su programa A Través de la Biblia. Mis amigos, esto es A Través de la Biblia, programa que ustedes o muchos de ustedes ya conocen y por el cual nos queremos acercar a la palabra de Dios, interiorizarnos y ser un poco más sabios y entendidos de lo que el Señor requiere y espera de nosotros. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema de los últimos tiempos. El ser humano siempre tuvo curiosidad por saber el futuro. Sabemos de muchísima gente que acude a medios que dicen saber lo que va a pasar en el futuro, cosa que no es cierta, porque solamente Dios sabe lo que puede pasar mañana. Hay una cierta expectativa o posibilidad, como en el caso del pronóstico del tiempo, o en el caso con los aparatos sofisticados que hoy poseen los sismólogos, pueden predecir que se está avecinando algún terremoto. Pero es una información vaga, no precisa, porque no sabemos en qué momento ocurren las cosas. El futuro es de Dios, dice la Biblia. Por eso quiero de entrada dejar claro un concepto. Es muy importante estar preparados. Estar preparados. Y les quiero decir, por sobre todas las cosas, debemos estar preparados para la venida de Cristo Jesús en gloria. Estar preparados para que cuando aparezca el Señor a llevar a su iglesia, nosotros pertenezcamos a ese grupo que van a ser millones, que se van a la gloria eterna. Prepararnos ya. Queridos amigos, como dije, el ser humano tiene curiosidad por el futuro. Y así muchas personas acuden a esas brujas, por decirlo de alguna forma, las videntes o los videntes, futurólogos, otros se dejan leer las cartas, el tarot y, en fin, muchas cosas que no tienen asidero ni de la ciencia y mucho menos de la palabra de Dios. Pero el hombre es curioso y sin excepción todos quisiéramos saber qué va a pasar en el mañana, por decir, en el futuro. Y el Señor Jesús de alguna manera dejó señales establecidas, cosas que ocurrirían para el tiempo del fin. Y sabemos que el final se acerca. Sabemos que el reloj del mundo está marcando ya prácticamente las 12. Y les voy a ir diciendo el por qué. Voy a dar lectura lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos que también querían saber qué va a pasar en el futuro, Señor. Y vamos a leernos el capítulo 24 de Mateo,
dice desde el principio, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis queridos amigos, en el año 70 de nuestra era, esto se cumplió al pie de la letra, así como Jesús lo había dicho. Cuando Tito, el general romano, entró y destruyó todo, hizo un desastre, y ahí fueron destruidas esas hermosas edificaciones, las cuales los discípulos le estaban mostrando a Jesús. Se alegraban como judíos que eran de las obras, de la arquitectura del templo, algo suntuoso, maravilloso. Pero después seguimos leyendo lo siguiente, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, y fíjese lo que primero de todo el Señor les anunció, mirad que nadie os engañe. Y acá quiero hacer un pequeño parate. Si en el mundo existió engaño, fue y es en nuestro tiempo. Y le quiero decir algo más. El ser humano se va acostumbrando a su entorno, se va acostumbrando a la atmósfera que le rodea, a las formas, a las costumbres, a las malas costumbres, de tal manera que, dice la Biblia, llamarán a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Se tergiversan las cosas. Y dígame usted si hoy por hoy el mundo no está lleno de engaño. Si bien Jesús aquí se refería al engaño en lo espiritual, que es lo más importante, porque el engaño en lo material, fraude, robo y tantas cosas existieron tiempo, pero también esto aumentó en nuestra era. Pero Jesús se refería especialmente al engaño en el sentido de que aparecerían profetas, los que dirían cosas, anunciarían cosas, las cuales iban a ser mentira. Y hoy también existe eso. Profetas en la iglesia que no se cumple. De forma desvergonzada aparecen señores que se llaman profetas y las cosas no se cumplen. Esto es una realidad y más que nunca, hoy, la iglesia del Señor está sufriendo una transformación hacia lo malo. Hay una flexibilización en cuanto al orden, en cuanto a las cosas incorrectas. No se tiene respeto de la palabra de Dios y en contra de lo que la palabra enseña, se hablan cosas, se enseñan cosas, se hacen cosas, y esto tiene que sufrir la iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? Del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente en el Nuevo Testamento, con muchísimas alusiones a este tema,
de que Jesús es el Señor y cabeza de la iglesia. Así de simple. Pero sin embargo, no se hace caso a la cabeza, a la palabra del Señor. Se les hace caso a personas, a hombres, a mujeres también, que se levantan y anuncian cosas y dicen cosas, introducen cosas, herejías en la iglesia. Pero Jesús había anticipado todo esto. Fíjese, vamos a ir desglosando estas cositas que nos dejó el Señor como una advertencia de los últimos tiempos. Pero mientras vayamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos. Queridos amigos, había dicho que la primera señal que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que ocurriría era el engaño. Mirad que nadie os engañe. Y yo le voy a decir por qué. Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. También en el día de hoy hemos escuchado que por ahí se levantó alguien a decir eso. Pero luego dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios. Mire usted, mi querido amigo, escuche bien. Los falsos también pueden hacer milagros. Por eso engañan a la gente. Cuando Moisés estuvo en Egipto, cuando estaba haciendo su obra de preparar al pueblo para sacarlo de la esclavitud egipcia, Dios le dio para que haga una señal delante de todo el pueblo. Moisés tenía una vara en su mano, diríamos un bastón, y el Señor le dice: Moisés, echa la vara al piso. Y cuando la tiró al piso, la vara se transformó en una culebra. Lo mismo hicieron también los brujos, que eran los del faraón, del rey de Egipto. Hicieron exactamente lo mismo. Dice que echaron sus varas y se transformaron en culebras. Pero Dios no se dejó burlar, ni lo dejó en vergüenza a su siervo Moisés. Dice que la culebra de la vara de Moisés se las comió a las otras culebras. Dios es Dios y hace las cosas y deja las cosas que pasen. Especialmente cuando aparezca el anticristo, que será el tiempo final, allí habrán muchas señales y milagros de engaño. Dice así el versículo 24: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engaño, el primer punto. En segundo punto, señales de la naturaleza. Dice en el versículo 29 lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay algo que está ocurriendo a nivel de la naturaleza que llama la atención. Parece que hay un desenfreno en la naturaleza. Y escuchamos que cada vez con más frecuencia existen terremotos, grandes huracanes, tornados, volcanes, tormentas de nieve y tantas otras cosas que baten récords en cuanto a su intensidad. Esto nos llama la atención. El Señor lo dijo, y es todo por causa de la maldad, porque vamos a ir a otro punto ahora. Dice en el versículo 12, y vamos a leerlo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si hubo un tiempo en el que existió la maldad, es hoy. Con toda la tecnología, con todas las experiencias que el ser humano ya tuvo y sigue teniendo a través de la historia, porque la historia se cuenta, la historia queda grabada. El ser humano no aprendió a ser humilde, a ser servicial, amigable, sino que si puede, mata al prójimo. Yo hablo generalizando, pero hay muchas excepciones, por supuesto. Hay gente buena, pero digamos ahora, ¿tiene verdaderamente sentido
una guerra donde mueren millones, digamos, de personas inocentes. En estos días justamente estaba escuchando un comentario que si todo el dinero que se gasta en arsenal bélico, en bombas, misiles, drones, como usted quiera llamar, si se emplearía para calmar el hambre del mundo, no habría hambre en el mundo. Y muchas otras cosas más de utilidad, asistencia médica, viviendas. Mis queridos amigos, ¿no puede pensar en esto el ser humano? ¿No es acaso maldad cuando se derrocha en derramar sangre el dinero, los bienes? Y hay países que están sufriendo, niños por miles y miles, decenas de miles, que sufren hambre, desnutrición, falta de alimentos, falta de vestimenta, falta de techo. Esto es lo que el Señor había ya anunciado, la maldad, y se enfría el amor. Queridos amigos, y vamos a un punto más y con esto quiero cerrar hoy. Decía el Señor, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Mis queridos amigos, como dije, la tecnología, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia han aumentado tremendamente. ¿Pero acaso esto ayudó para bien? No, de ninguna manera. Porque el hombre sigue siendo desalmado, malo. Muchas personas que no tienen ningún interés en que al otro le vaya bien. Todo lo contrario, quisieran matar. Escuché un comentario que, por ejemplo, Irán estuvo diciendo el jefe máximo de Irán, que la meta de ellos es hacer desaparecer a todo un país al cual ellos aborrecen. Y esto es lo que el Señor Jesús había ya anunciado. Las señales están. La naturaleza está desbocada. El hombre cada vez más alejado de Dios, cuando en realidad el Evangelio es anunciado con mucho más abundancia que antes. Hacemos caso. Nos estamos preparando. Queridos amigos, es necesario que levantemos la cabeza, como dijo el Señor, porque el fin se acerca y nuestra redención, la redención de los hijos de Dios, está cercana. Con el deseo de que Dios los bendiga, me despido por esta vez y si el Señor lo permite estaremos nuevamente dentro del próximo programa. El Señor esté con ustedes.